Muy buenas, ¿qué tal? Quinto día en este reto y en este caso con Ezequiel. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy bien, aquí muy contento de estar en tu coche, tu hippie car. Mi hippie car, 100% mi hippie car. Sí, bueno, seguimos en Málaga, pero en este caso en Estepona. Porque tú eres de aquí de Estepona o cuéntame un poco. Bueno, soy de Argentina, Vale. aunque no llegué más. Bueno, algo se te nota. Algo se me escapa, sí, sí, sí. Siempre lo malo sale por alguna parte. No, soy de Argentina, pero es verdad que he crecido aquí en Estepona desde Vale. los 10 años. Mis padres vinieron como misioneros a tomar una iglesia aquí. Bueno, primeramente un año en Antequera vivimos y luego aquí en Estepona pues desde el año 2001. Vale. 2001 y bueno, he crecido aquí, al final este es mi pueblo, en fin, y sí, aquí estamos, por ahora. ¿Cómo conociste al Señor, Juan? Que bueno, me has dicho que naciste en una familia cristiana, un poco como yo, pero tuviste un antes, un después, te apartaste con mucho hijo de pastor y después volviste, ¿o cómo fue un poco ese proceso? A ver, nunca hubo un momento, yo siempre digo que nunca fui capaz de apartarme, en el sentido de, ¿sabes? De llegar a tu casa y decirle, y este era como mi gran miedo, de decirle, papá y mamá, no voy a ir más a la iglesia. O sea, era tanto peso en ese sentido, o sea, que nunca fui capaz de tomar esa decisión, pero evidentemente hubo momentos donde, digamos, me cuestioné mi fe o digamos, las cosas del mundo, pues, de alguna manera me atrajeron, ¿no? Que tenía que ver con la adolescencia. Pero nunca dejé la iglesia, nunca dejé de asistir. Sí que es verdad que desde muy pequeño tengo una experiencia con Dios. Yo puedo recordar momentos, no sé, con 7, con 8 años, con 9 años, todo el momento en que mis padres hablan de venir a España para servir al Señor, pues digamos que a nosotros nos involucraron mucho como hijos. En ese momento éramos 2 hermanos y yo tuve, bueno, mis padres también me cuentan de momentos donde Dios me hablaba y tuve una experiencia siendo niño que fue muy bonita. Yo creo que ha marcado mucho mi vida en cuanto a cosas que Dios me habló. Pero luego hubo un momento de definición, de definirme cuando tenía 14, 15 años. Que es verdad que quizás pues estaba allí un poquito más dudando o tentado por algunas cosas del mundo, pero a los 14, 15 años tengo un encuentro muy fuerte con el Señor, sí. Y es ahí, en ese momento, me acuerdo después de un retiro de iglesia, donde yo le digo, bueno, Señor, yo te voy a servir. Y bueno, desde ahí hasta ahora. Qué guay. ¿Después estudiaste teología o cuéntame cómo fue ese proceso? Nada, eso a los 18 termino bachiller, hago selectividad, estoy a un día de echar la matrícula para una carrera que quería hacer, porque realmente quería hacerlo. Y bueno, tengo un momento donde el Señor me empieza una noche concretamente, donde el Señor me empieza a recordar cosas que me ha dicho toda mi vida, ¿no? Y dentro de esas cosas que me había dicho, había un llamado a prepararme para Él. Lo entendí claro, así que rompí la solicitud. Wow. ¿El día de antes? Sí, el día antes de... Yo iba a ir, yo le estaba pidiendo a mi padre la autorización porque yo todavía no había cumplido los 18, porque soy de diciembre, y entonces necesitaba que él... Y él un poco me decía, bueno, ¿y qué te ha dicho el Señor? Que es la típica frase de mi padre. Y entonces en esa búsqueda, es verdad que Dios me trae a memoria cosas, y yo particularmente siento que Dios me está llamando a prepararme, y sabía que era volver a Argentina, al lugar donde mis padres estudiaron y demás. ¿Cómo se llama el lugar de Argentina? IBRP, es el IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata, en Buenos Aires. Y entonces con 18 años, ahí es cuando me voy a Argentina. Y bueno, yo tenía la posibilidad de hacer como un intensivo, entonces los 3 años los hago en 2 años. Wow. Entonces, por un tema de cómo ellos plantean los estudios, sin vacaciones. ¿Sin vacaciones? Claro, era como hacías... hay 2 tipos de programas. Y entonces tú hacías como un non-stop, sin parar. Y de esa manera lo hacías más rápido. Entonces, bueno, pues yo estoy 2 años, desde 2008 a 2010. Y ahí termino mis estudios allí, y ya vengo aquí a España, que era mi lugar de vivir. Yo lo tenías claro, ¿no? Sí. Que ibas a servir aquí. Sí. En Argentina era un gallego. Ya, aquí eres un argentino y hay un gallego, ¿no? Ni en un no sitio eres ni en en ningún otro. sitio, ya, bueno, es lo que pasa. Entonces vuelves aquí y empiezas a servir aquí en la iglesia. Sí, claro, bueno, mis papás son los pastores de la iglesia, aquí en Estepona, y entonces nosotros siempre tuvimos la idea de abrir iglesias. Ya habíamos abierto, teníamos un punto de misión en un pueblo, en una ciudad que está a 20 kilómetros de aquí, y en ese momento, 2010, estábamos empezando a trabajar en una casa en un pueblito de 2000 personas. Y entonces, pues en ese momento, yo siempre digo que mi padre se aprovechó de mí, porque yo venía con todo el entusiasmo del seminario.
Pues al lío, a picar Y piedra, entonces ¿no? me dijo, ¿no te gustaría ayudar, ser parte? Y entonces, bueno, pues ahí empezamos, plantamos una iglesia en este pueblo, junto con algunos hermanos de la iglesia que ya estaban allí también involucrados. El pueblo se llama San Martín del Tesorillo, un pueblo de 2000 personas. Y allí plantamos una iglesia y estuvimos 8 años pastoreando con la que hoy es mi esposa, que en ese momento éramos novios. Entonces, bueno, pues allí estuvimos 8 años pastoreando y plantando una iglesia. Qué guay. Y Acaba aquello. claro, bueno, a ese mismo tiempo pues haciendo un montón de cosas, porque los jóvenes, la iglesia, empezamos a servir también a nivel regional, un poco a nivel nacional también, hay varias oportunidades que se dan. Y A nivel nacional, ¿haciendo qué? bueno, estaba en el departamento de jóvenes de Asambleas de Dios, Vale. al principio en el departamento, era como secretario, y luego fui coordinador de los jóvenes de Asambleas de Dios de España, y estuve allí pues 4 años como coordinador. En ese proceso pues hay muchos cambios, porque yo estoy en el pueblo pastoreando, pero luego vuelvo a Estepona para copastorear la iglesia con mi padre. Pero bueno, al fin y al cabo la idea y lo que no me podía detener era de servir al Señor. Yo siempre muy inquieto en ese sentido y la idea era, donde estuviera, pues estar haciendo cosas para el Señor y demás. ¿Sí? Qué guay. Y ahora mismo estás pastoreando una iglesia aquí, bueno, aquí no, en Málaga. Cuéntame un poco, ¿cómo fue que lo fundaste? ¿Cómo va ese proceso? Sí, bueno, la historia es que en esta idea que tiene, en esta visión que tiene nuestra iglesia de abrir obras, fuimos abriendo la primera que fue en el 2006 en San Pedro, luego Tesorillo 2010, luego abrimos una iglesia en Marbella, desde la iglesia Viva se abre ahí otra iglesia y teníamos esta cosa de seguir extendiéndonos, ir a otro lugar y junto con mi esposa empezamos a sentir esta inquietud, esta carga de decir, bueno, quizás tenemos que empezar algo nuevamente, tenemos que abrir una obra y arriesgarnos, dar un paso más a algo. Teníamos toda esa inquietud, esas ganas. No puedo decir como que tenía como una palabra súper específica, pero sí había una inquietud muy constante de decir, queremos hacer algo nuevo, queremos... Y entonces, bueno, pues en esa inquietud y buscando dirección del Señor, bueno, vemos la oportunidad de Málaga, sentimos que era momento, que la ciudad también sentíamos como una necesidad, veíamos una necesidad de una iglesia, de un tipo de iglesia. Y allí, pues, bueno, después de orar, de compartirlo con nuestros pastores también, bueno, vemos que era el momento de empezar algo. Y en el 2022, bueno, pues empezamos a ir para visitar, ¿no? Empezábamos yendo cada 15 días, alquilábamos coworkings, metíamos una bandera y que ponía iglesia vive, tal y cual, y nada, nos llevábamos algunos jóvenes de Estepona que nos habían ayudado siempre, porque aquí estábamos con el Ministerio de Jóvenes y demás, como para orar, para buscar y un poco buscar dirección del Señor y empezar a conocer personas. Y así empezamos eso. En febrero de 2022 a explorar. En mayo del 2022 hicimos la primera reunión, como un primer culto. Que había 3 personas de la ciudad, pero se va a ver como culto. Donde 2 o 3 están, ahí está Dios. Ya está. Y era suficiente. Entonces, pues, nada, pues eso vamos para 3 añitos de iglesia. Y la verdad que, bueno, muy bien, muy contentos, muy sorprendidos por todo lo que el Señor está haciendo. Soy muy amigo de Jorge, que va allí a la iglesia y él está súper ilusionado, súper motivado con lo que Dios está haciendo allí y por el crecimiento que estáis viendo en tan poco tiempo, pero también eso es un reto, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos de un crecimiento de una iglesia tan rápido en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que el primer asunto es la necesidad de liderazgo, o sea, de personas que te acompañen. Yo creo que cuando eres un pastor plantador o fundador de iglesias o lo que sea, es el primer gran desafío que te encuentras cuando una comunidad crece rápido, porque estás conociendo personas, y rápidamente tienes que depositar confianza en otros. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Pero también lo que ves es que cuando hay gracia de Dios, cuando hay favor de Dios, Dios pone cerca tuya a las personas necesarias, ¿no? Esto de que un poco que tú le das tu sí al Señor, tú le das tu sí y de repente Dios acomoda unas cuantas cosas a tu alrededor. Yo siento un poco eso, ¿no? Que Dios ha usado nuestra disposición, también nuestra experiencia. Al final no era nuestra primera experiencia en iglesias o en abrir iglesias. Entonces al final ya íbamos muy preparados mentalmente en cuanto a lo que podía pasar,
y eso nos ayudó a ver a Dios en cada detalle, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que el primer gran temor es, bueno, cuando crece todo mucho es, ¿y quién me va a ayudar? Claro, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pero en ese temor o en ese desafío también ves la mano de Dios, de cómo Dios pone gente a tu lado, fiel, firme, comprometida, que quiere ir una milla extra. Como hay conversiones, recién hablábamos, ¿no? De conversiones muy rápidas, de gente que tiene mucho anhelo por Dios, mucha hambre. Entonces, bueno, en medio de todo eso creo que hay algo de esto de que Dios añadía a la iglesia. Esta cosa de que Dios acerca a personas a una comunidad que nace para nutrirla, para enriquecerla. Y yo creo que en medio de ese desafío ves eso que Dios hace y es maravilloso. ¿Cómo identificas a estas personas? ¿Que tú piensas que pueden tener madera de líderes o qué es lo que tú ves en una persona para decir, mira, puedo contar con esta persona en un futuro? Bueno, creo que Jesús nos enseña mucho acerca de eso, ¿no? De cómo ver a una persona que recién se involucra al equipo o a la iglesia. Y creo que al final eso tiene que ver con la capacidad de visionar, de tener visión, de ver potencial en personas. Creo que no todo el mundo tiene esa gracia, la verdad, pero creo que, bueno, Dios dota de esa visión a personas que están presidiendo el liderazgo para ver potencial en personas y al final, cuando lo ves, lo identificas, luego tomas la decisión de invertir en esas personas, de pasar tiempo y de entregar confianza. Yo siempre digo que tú puedes liderar de dos maneras. Puedes liderar desde el control o desde la confianza. Entonces, hay un punto donde cuando entiendes que la iglesia es del Señor y no es tuya, pues tú entregas confianza en personas. Eso tiene un riesgo, evidentemente. Pero cuando das confianza, ves lo que Dios puede hacer a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, un poco así. Qué guay, qué guay. Cuéntame, ¿hacia dónde os está guiando Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que ves que Dios está moviendo? ¿Cuál es el futuro de la iglesia actualmente? Bueno, me encantaría saber el futuro. Ojalá la bola de cristal. Sí, o con un profeta bueno, fiable, me vale. No. A ver, hay una cosa que para mí ha sido importante en este proceso de plantar iglesia. Y puede sonar un poco raro, ¿vale? Pero a veces lo hablamos y bueno, lo voy a hablar contigo porque para mí hay un tema con las expectativas. A veces nos han enseñado a dirigirnos hacia las cosas con un nivel de expectativa, ¿no? Como ponle expectativa, ponle mucha expectativa, pero afrontar cosas con demasiada expectativa puede llevarte muy rápido a la frustración. Entonces, nosotros algo que tuvimos claro desde el principio es de estar preparados para todo, estar preparados para lo peor. Y de hacer la iglesia y de edificar la iglesia no en base a una idea personal de lo que me gustaría que fuera, sino de decir, nosotros cogíamos con mi esposa, que éramos lo que había, me decía, bueno, nosotros vamos allí, vamos a alabar a Dios, vamos a hacer nuestra reunión, vamos a glorificarlo y vamos a disfrutarlo. Y quizás no había gente en ese momento, pero nosotros estábamos contentos de hacer lo que Dios quiere. Esta frase que siempre decimos, ¿no? Que el éxito está en hacer la voluntad de Dios. Es real. Si tú consigues hacer algo para Dios, sabiendo que es todo a lo que Dios te ha llamado a hacer y eres capaz de disfrutarlo, luego vas a poder gozar de los resultados. El problema es cuando llevas demasiada expectativa sobre algo, que Dios te está bendiciendo, te está dando resultados en algún punto y no eres capaz de disfrutarlo porque tú todavía estás allí. No sé si me entiendes lo que quiero decir. 100%. Entonces, 100%. a nosotros eso nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho a disfrutar del proceso. Porque plantar iglesia es un desafío, es algo difícil de hacer. Pero descubres que puedes disfrutarlo cuando realmente te enfocas en hacer esto que haces para Dios y no solo para una idea que hay en tu mente, ¿sabes? Eso a nosotros nos ayuda mucho. Y creo que en cuanto a lo que viene como iglesia es... Lo que buscamos es seguir fomentando y levantando una comunidad donde las personas disfruten de estar en el centro de la voluntad de Dios. O sea, y esto es difícil, ¿no? Porque es un ideal que es difícil llegar. Pero creo que el desafío es seguir creciendo en esto de que la gente pueda encontrarse viviendo el propósito de Dios para sus vidas y allí, bueno, pues capacitarlos, entrenarlos, formarlos, lo que sea. Pero esto por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de llegar a un número de gente o de llegar a cierto espacio, creo que tiene que ver con ver personas volver a Jesús. De hecho, es algo que estamos experimentando mucho, ¿no? Una de las
cosas más bonitas que han pasado en la iglesia es ver gente que está apartada. Hemos encontrado mucho este tipo de personas, ¿no? Hijos de creyentes, personas que quizás estaban un poquito más lejos de la fe, reencontrarse con el Señor, quizás porque el formato cambia o porque la forma es un poquito más contemporánea y de alguna manera decir, bueno, voy a dar el paso. Esto es increíble, cómo Dios está llamando personas a volver. Yo creo que eso está pasando. Diría que no solo en nuestra ciudad, creo que está pasando en todo el país, o podríamos pensar en Europa también, como Dios está llamando a hijos a volver a casa. Creo que esto es algo que Dios está haciendo y que vamos a ver más, porque al final esto que dice la Biblia, que cuando instruyes al niño en su camino, aunque fuera viejo, no se apartará de él. Creo que hay tantos hijos que tienen que volver y lo único que hay que hacer es mostrarles el camino a casa. ¿Crees que el formato de la iglesia ha apoyado o ha aportado a eso? A que la gente se aparte sin llegar a criticar, pues nos queremos siempre con la honra, ¿no? Y el respeto que se merece, pero ¿crees que quizás el formato que hemos tenido de iglesia ha promovido que mucha gente no se sienta identificada quizás con la iglesia? ¿O cómo podríamos solucionar eso? O a lo mejor no, piensas que la iglesia ha hecho lo que tenía que hacer. A ver, yo creo que al final somos personas, ¿no? Y Dios edifica su iglesia a través nuestra, y hay cosas que quizás hace unos años no teníamos tan en cuenta o no éramos tan conscientes o no sabíamos, y en ese no saber o no ser consciente pues hemos podido causar algún tipo de daño o hemos podido contribuir a que ciertas personas se sientan ofendidas por alguna u otra razón, ¿no? No sé, es como en ese deseo que muchos hemos tenido al principio de convertirnos, de volcarnos 100% al Señor y hacer todo para Él. A veces nos hemos olvidado de las personas que estaban a nuestro lado, y el que está a nuestro lado pues se ha sentido mal por eso y se ha apartado, ¿no? Yeah. Vale, aunque no es todo mi culpa, pues ha habido algo que yo no he hecho del todo bien. Creo que eso ha pasado en general, pero creo que es parte del aprendizaje y del crecimiento de la iglesia. Al final, en España el Evangelio es algo reciente, no tenemos tanto de dónde tirar, ¿no? Estamos hablando que todavía hay gente viva en nuestro país que fue perseguida por creer en Jesús y por ser protestante. Entonces creo que al final, como el Evangelio como tal es algo reciente, no tenemos tanto trasfondo, bueno, creo que hemos ido aprendiendo, y que hoy pues hay mucha más luz sobre ciertas cosas de cómo hacer, de cómo funcionar, de cómo tratar personas, porque al final hay mucho de gestión también, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí van un poco los tiros. ¿Cómo ves la iglesia en España actualmente? Bueno, yo la veo en un auge de crecimiento, sí. A todos nos gusta la palabra avivamiento, ¿no? Yo soy muy respetuoso con esa palabra porque la he escuchado toda mi vida. Es decir, en alguna ocasión he comentado esto, mi padre se convirtió en un avivamiento en Argentina. Claro, con Carlos Anacondia, año 86, 87. Y media argentina, casi. Claro, un montón de personas que rasco mucho. Claro, fue algo brutal, fue algo increíble, ¿no? De lo que Dios hizo. Y una de las cosas que fueron muy sorprendentes en ese tiempo, y luego en los grandes despertares de la historia, cuando hay avivamientos, es una conversión de almas a millares, ¿no? Que casi no se podía contar, porque la iglesia no pudo contenerla. Cuando hablamos de avivamiento, mi mente se va hacia allí. Entonces, a veces soy muy respetuoso con esta palabra, porque mi pregunta es, bueno, ¿esto está ocurriendo hasta este punto? Entonces, no sé si decir, estamos ahí todavía. Lo que sé es que hay un despertar. Lo que sí creo es que hay un despertar en cuanto a la iglesia, que quizás estamos viviendo años donde la iglesia, los creyentes, la gente que ha dedicado tiempo a enseñar al Señor, está viendo un despertar espiritual que tiene que ver también con ver frutos, ¿no? Entonces creo que estamos en ese momento de despertar, de gente con muchísimas ganas, con muchísimo anhelo de servirle, con ganas de hacer cosas para Dios, y todo esto evidentemente es un mover del Espíritu Santo para llevarnos, creo, hacia una gran cosecha de almas, de personas que están en tinieblas y que encuentren la luz, ¿no? Que al final
ese debe ser siempre el enfoque de la iglesia, ¿no? La misión. Creo que el riesgo está en perdernos en esta ebullición de wow, ¿no? Sí. Y no centrarnos en lo verdaderamente importante, que es llegar a ese punto que es gente de tinieblas pasando a la luz, ¿no? Pero en todo caso veo en España eso, un momento de mucho despertar, ¿no? Creo que lo hablaba acerca de... creo que el mes pasado había tantos eventos en todo el país, ¿no? Haciendo cosas y buscando al Señor. Y bueno, y al final tú dices, o sea, hay mucha gente que está Mucha anhelando, hambre. mucha hambre. Y evidentemente Dios va a usar eso para hacer grandes cosas. Guay. Mientras que lo estabas diciendo, pensaba como en una manguera suelta que empieza a soltar agua por todos lados, ¿no? Pero quizás hace falta un poco como de control o como encauzar toda esa fuerza, que al final el Espíritu Santo se encargará de ello, pero sí es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Con muchos eventos en muchos sitios diferentes, pero todos con ese hambre y con esas ganas de buscar más al Señor. Muy bien, pues ayer Paulín me hizo una pregunta para ti. Quizás te la tendría que haber hecho antes porque era algo más personal, cuando has estado contando un poco tu trayectoria y demás. Y la pregunta que me hizo es, mirando atrás en tu vida, ¿hay algo que cambiarías si pudieras? ¿O algo que habrías cambiado? ¿O de ministerio o personal? ¿O algo que tú dijeras, mira, pues realmente yo tendría que haber hecho esto en vez de esto? ¿Algo que te hubiera gustado cambiar? ¿Cómo se ve que Paulín es un buen amigo, ¿no? Hace buenas preguntas. Seguramente sí. Seguramente sí. Porque si diría que no, entonces es que estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y no sería verdad. Pero claro, no, por ayudarte un poco, si es verdad que si hubieras cambiado algo en el pasado, no habrías llegado al punto en el que estás ahora. Entonces, claro, sea por ganancia o sea por pérdida... Evidentemente, ¿no? Que al final uno dice, bueno, el Señor pues hasta aquí me ha ayudado y todo ha contribuido para hacer lo que hoy soy o para hacer lo que hoy hago. Yo creo que algo que hoy he aprendido, o sea, con la experiencia, digamos, con el tiempo que llevo al final, pues son muchos años queriendo servir al Señor y haciendo de eso mi prioridad y la prioridad de mi familia. Creo que una de las cosas que más estoy trabajando ahora y me hubiera gustado saber más antes tiene que ver con vivir con un poco más de equilibrio y yo hace unos años ya el Señor me habló de este punto de ten cuidado de ti mismo, ¿no? De cómo a veces, y yo he tenido momentos de esos, donde el servicio al Señor, la demanda del ministerio o lo que se supone que tienes que decidir para servir al Señor, como todo eso no me ha hecho bien a mí personalmente, a mi interior, ¿no? Cuidar mi interior, ¿no? Y en este consejo de Pablo a Timoteo de cuida de ti mismo, cuida de lo que enseñas, porque haciendo esto, te salvarás a ti. Entonces, esto de que el que sirve al Señor tiene que cuidar de sí mismo es su propia responsabilidad para salvarse así, ¿no? O sea, como la idea es que te puedes perder haciendo esto que estás haciendo. La idea es que haciendo esto que sueles hacer, que te dejas llevar, te puedes perder a ti. Y eso es un peligro tan grande. Y es tan triste ver tantos ministerios, en el sentido que incluso en esta vorágine de cosas que Dios hace, te puedes perder a ti. Puedes empezar a hacer cosas en nombre de Dios, pero para ti mismo, para tu ego. O sea, hay tanto riesgo también en esto, en perderte tú. Entonces yo creo que algo que me hubiera gustado ser más consciente es decir, que el cuidar de ti mismo, cuida tu salud, cuida tus relaciones, cuida tus amistades, cuida tu familia. No es que no lo haya hecho, pero a veces el exceso de la actividad, de la demanda, te hace olvidarte de esta parte que también es tu responsabilidad. Y quizás es la primera, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un buen punto y yo creo que a Pablín le hubiera gustado la respuesta. Le gustará. Genial. Mañana entrevisto a Aarón. ¿Qué pregunta le harías? Que bueno, conoces a Aarón, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta quieres que le hagamos mañana a Aarón? ¿Qué pregunta le hacemos a Aarón? Muy bien, pues yo a Aarón le haría la pregunta de ¿qué es para ti lo más difícil de empezar a pastorear una iglesia? Al final él ha empezado hace poquito a ejercer como pastor principal. ¿Qué es para él lo más complicado de ser pastor de una iglesia?
Ok, pues se la haré mañana. Y ya por último, para ir acabando a todo el mundo, esto lo aprendí de Bruno. Bruno y sus locuras. Mira, se te ha cambiado la cara. Claro, porque Bruno ya tienes miedo de qué es lo que va a pasar ahora. Bruno lo he visto crecer desde pequeño, lo conozco mucho. Buen personaje. Pues eso lo vi, mira, eso es un tenedor. Quiero que con este tenedor me expliques el Evangelio. ¿Cómo podrías explicarme el Evangelio con este tenedor? Qué gracioso eres, Bruno. Ayer se lo hice con una tijera a Pablín. Bueno, en cada entrevista estoy cogiendo un objeto diferente y te ha tocado el tenedor. Claro, es que, bueno, el tenedor. Yo creo que el tenedor al final lo usamos para comer, ¿no? Para ingerir alimentos, ¿no? Y es importante lo que tú haces con este tenedor. Lo que haces con este tenedor tiene la capacidad de destruirte o de sanarte, ¿no? Lo que tú introduces en tu estómago puede hacerte bien o hacerte mal, ¿no? Y de la misma manera, pues muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida pueden sanarnos o destruirnos. Y probablemente hay muchas cosas que hayas hecho en tu vida, muchas cosas que hayas ingerido, muchos pensamientos que hayas dejado que hagan un nido en tu mente, muchas relaciones que hayan podido dañarte, no sé, tantas cosas que hayas podido ingerir que te han dañado, que te han destruido por dentro. Pero la buena noticia es que Jesús vino a sanar esa enfermedad. Jesús murió en la cruz para tomar todo aquello que un día ingerimos, nos hizo mal, nos destruyó, nos alejó de Él, y vino para restablecer la comunión con Él. Y ahora Él es el pan de vida que nos da esperanza y es la bebida, el agua que quita nuestra sed. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Él es el alimento para cada día de tu vida. Por eso, no tienes que preocuparte por lo que hayas ingerido o comido hasta el día de hoy, porque Jesús es el pan que está en la mesa para que tú empieces una nueva vida y seas sano de todo aquello que haya podido mantenerte alejado de Él. De 10, tío. Bueno, buena salida. Pues nada, Ezequiel, muchísimas gracias por atenderme, por esta conversación. Y nada, al resto nos vemos mañana por Málaga de nuevo. Otra vez en Málaga.